Continuamos con A Tiempo. Arrancamos una nueva estación del año y con ella se viene manifestando toda la tendencia que trae este niño que ya está instalado en nuestra zona con cambios climáticos que vos pudiste ver, ¿no es cierto?, que alteran la normal funcionamiento de muchas de muchas de las cosas que hacemos en nuestra vida. Veníamos de una sequía histórica en nuestra Argentina y ahora de repente tenemos fuertes lluvias, lluvias que caen en poco tiempo y que nos altera nuestra cotidianidad y también zonas que se inundan. Nuestro río ha crecido. Bueno, pero para aclarar todo este tema está con nosotros el secretario de Política Ambiental de nuestra facultad, de la UNR, Matías de Bueno. ¿Qué tal, Matías? ¿Cómo estás? Hola Edith, muy bien. Muchísimas gracias por invitarme a charlar con vos. No, gracias por venir, por visitar nuestra radio y también para aclararnos cómo nos vamos a comportar de ahora en más con estas condiciones climáticas que son atípicas, ¿no?, para la época. Bueno, en verdad yo no sé si llamarlas atípicas, porque venimos de procesos climáticos que son complejos y que de alguna manera se podía prever Claro. Cómo íbamos a llegar en este momento. Nosotros atravesamos 3 años muy complejos con lo que fue el fenómeno de la Niña, que estuvo caracterizado principalmente por sequías, bajante del río, muy poca lluvia y, te digo así, fresco. Exacto, sí. Creo que lo que viene de ahora en más no tiene nada que ver con eso. Claro, o sea, si pensamos que teníamos 50 grados de sensación térmica en enero del año pasado, y te estoy hablando de que era fresco, creo que tenemos que estar preparados. A mí no me gusta generar malas noticias. A mí lo que me gusta es que la gente pueda estar preparada, sí, claro, para lo que se viene. O sea, hace bastante tiempo que se venía anunciando de que íbamos a entrar en una fase de niño. O sea, que iba a haber un periodo mucho más húmedo, muy lluvioso, y va a ser más caluroso. Nosotros ahora tuvimos un fresquito por el viento que ha venido del sur, etcétera, pero cuando estamos entrando... pega el sol, como decimos nosotros en lo cotidiano, realmente es muy muy duro, muy fuerte ese calor. Es duro, va a haber que estar preparados. Hay momentos donde no va a haber que exponerse al sol, o sea, está fuerte realmente. Creo que tenemos que estar preparados para enfrentar algunas olas de calor que van a suceder durante este verano. Va a ser un verano lluvioso, va a haber mucha humedad, puede haber en algún momento piedras, vientos muy fuertes, tormentas de tierra, con lo cual mosquitos, o sea... Todo lo que trae la humedad y el calor, Sabiendo esto, lo importante es estar preparados, es estar atentos. ¿Y qué pasa con la fauna, con la siembra? ¿Qué va a pasar con esta cantidad de agua que cae en forma de un sola vez sobre la tierra, por ejemplo, cuando estamos sembrando y, no sé, los animales en el humedal? Bueno, en un primer momento va a ser muy beneficioso porque vamos a empezar a recuperar la humedad y eso va a ser bueno para la cosecha, pero claramente cuando empiezan a generarse excesos, bueno, pongamos ejemplos de la Laguna de la Picasa, Menincué, etc. Claro. ¿Estamos preparados para bombear el agua, para que no llegue a los barrios cuando se desborden, para que no pase la ruta como sucedió en otros momentos? Yo entiendo que hay muchas cosas que no se hicieron durante este periodo. Creo que va a haber que evaluar muchas veces responsabilidades de los funcionarios que estuvieron a cargo de determinadas carteras, mucho más. Que adelantarse a la situación. Claro, porque son cosas que no es que no sabíamos, sino que esta información existe. Y va a haber que evaluar esas situaciones. Pero principalmente estar atentos. O sea, vamos a tener que tener... de alguna manera un sistema de evacuación en un momento que sea necesario. Hoy en día hay una problemática muy importante. Muchas veces decimos, bueno, pero ¿por qué tantos incendios en las islas? Si bien hay múltiples causas, bueno, nos encontramos con que tuvimos una mucha emergencia de tierras, o sea, que han emergido, porque bajo el río, por la sequía, se quemó muchísimo y hay una cantidad de ganado que no tiene precedentes. ¿Qué nos está sucediendo ahora? Empieza a crecer el río y los ganaderos tienen que salir corriendo a sacar las vacas de las islas. Exacto. Ahora, ¿a dónde van a poner esas vacas?
Gran si, pregunta. si los costos que tiene un feedlot o los lugares que podrían ser para pastura están mayormente sembrados y lógicamente venimos de cosechas muy escuetas y bueno, ahora hay que tratar de aprovechar claramente lo más El que posible. tiene el ganado en la isla no paga absolutamente nada de todo eso, o muy poco, ¿no? Claramente, esos son costos que va a haber que asumir, pero que ya se podían prever con anterioridad. Digo, cuando hablamos de políticas, o sea, hay temas que son muy básicos en lo que tiene que ver con el cambio climático, con la crisis climática. Hay políticas que se llaman de adaptación y políticas de mitigación. Ambas tienen dos vertientes. Cuando hablamos de adaptación, ¿qué quiere decir? Tratar de sufrir de la menor manera posible los impactos negativos y ver cómo sacar beneficios de las transformaciones que se van dando. Y cuando hablamos de mitigación, lo que planteamos es emitir la menor cantidad de gases de efecto invernadero y a su vez generar sumideros de carbono para poder retener, para fijar esos gases. Bueno, son dos líneas de política que son muy básicas, muy simples. Y nosotros en nuestro país tenemos un Gabinete Nacional de Cambio Climático, el cual está integrado por todos los ministros. Hubo algunas reuniones meses atrás que estuvieron planteando esto, ¿no? Que iba a haber inundaciones en la Mesopotamia porque iba a bajar las corrientes del sur de Brasil con las lluvias que se estaba previendo. ¿Se pudo charlar con algunos referentes para saber cómo nos manejamos en nuestra provincia? Mirá, la realidad es que políticas actuales no han llegado con línea línea determinada. A mí me preocupa muchísimo ese tema porque estamos hablando de un esquema donde tenemos en cuenta la problemática climática como fue la gestión durante los incendios. Siempre se fue atrás del fuego y no adelantándose. No hubo una acción preventiva, se invirtieron una gran cantidad de recursos y hoy, si vos querés utilizar esos recursos para la evacuación, por ejemplo, en el caso de que hagan falta, no tenés el Estado en el humedal. Y eso lo tendríamos que haber realizado durante ese proceso. Y eso hablando de gobiernos que tienen en cuenta la cuestión climática. Sí, imaginémonos que venga una línea que no la tenga en cuenta. Esa es una de mis mayores preocupaciones. Sí, todos estamos preocupados. Bueno, hemos tocado el tema de la política, que después del 19 tengamos algún signo político que no niegue el cambio climático, que no prevea nada de esto, que todo el mercado lo solucione. Y realmente, ¿cuáles serían las consecuencias de no atender a una inundación o una quema, no? Bueno, el problema es conceptual por un lado, pero en la práctica es muy concreto. Si para vos no es rentable generar una evacuación, va a dejar que la gente le pase el agua por arriba. Sí. Si no es rentable ir a cuidar la casa de una persona que se está prendiendo fuego, va a dejar que se incendie. Digo, y es ahí donde tiene que estar el Estado. Y el otro tema es una cuestión de concepción de cuál es la función de la propiedad privada. O sea, si nosotros hablamos, esa frase de Milei en su momento de las empresas pueden contaminar los ríos, yo la saco de, no es los ríos. No, pueden hacer todo lo que quieran en nombre del progreso económico. Eso no existe desde el siglo XVIII. Porque terminás entrando en una rueda de que desgastás con el planeta de lo que te tenés que abastecer. Hoy tiene que haber una concepción, un estado ambiental de derecho donde se pueda seguir produciendo porque claramente no comemos vidrio. O sea, la producción tiene que ir creciendo porque la economía es parte del desarrollo sostenible y además no hay peor cosa que generar pobreza. Pero tiene que ser un desarrollo que esté equilibrado con el bienestar social y el ambiente. El agro estuvo en esa tesitura porque, empezaron a hacer la rotación de cultivo para no desgastar la tierra y quedarse sin siembra. Sí, curiosamente son, por un lado, si bien son el sector privado el que genera mayor cantidad de causas de contaminación, también es quien está en la primera línea de innovación, digamos. Ajá. En todas estas cuestiones ambientales. Y es el Estado el que tiene que generar mayor cantidad de controles. O sea, no podemos dejar librado a que cada empresa o cada... Y también es el Estado quien tiene que lograr recursos para que los privados, no es que sálvese quien pueda, que los privados puedan llevar adelante procesos de reconversión industrial, procesos de adaptación para poder producir de una manera sostenible. No lo va a soportar
el privado, o sea, un chacarero pura y exclusivamente no puede generar lo poco que le queda, por más que no sea poco muchas veces, porque si no hubiera habido sequía, claro, no estaríamos... estamos hablando de esto. Uh-huh. Lo poco que tiene para generar un proceso de adaptación. Necesita un complemento, necesita políticas estatales que lo vayan acompañando. Una vez toda esa investigación la hace el Estado generalmente, claro, nuevas técnicas, nuevas... ciencia, tecnología y aporte de fondos, porque hay que buscar financiamiento que tiene que ver con los que son los financiamientos climáticos de estas 4 líneas que yo te planteaba en un primer momento, que existen, pero que no puede ir uno a pedirla a nivel mundial. Más. Entonces tiene que hacerlo el Estado que representa a ese sector, ¿no? Bueno, esos son muchas de los temas que se ponen en debate y en juego en esta última semana de campaña o 15 días que nos quedan, ¿no? En realidad, bueno, no sé si el público en general puede entender la magnitud de lo que significaría no atender algunas de estas causas que nos desequilibrarían, sobre todo en una provincia como la nuestra, que depende mucha de su producción del cambio climático, del proceso de que no envejezca la tierra y de todo lo que hemos vivido el año pasado con la quema, ¿no es cierto? Sí, yo tengo mi preocupación por parte por ahí la gente y muchas veces la juventud disocia el deseo de a quién quiere votar con las consecuencias. Por más que muchos lean las plataformas, sí, es cierto, pero digamos, si hay un candidato que te dice que no quiere favorecer la educación pública, que te dice que no quiere favorecer la salud pública, que te dice que no cree en la problemática climática, como vos decís, nosotros somos un país que depende de sus recursos naturales específicamente, creo que hay que prestarle muy especial atención a esos temas. Digo, si no te gusta el otro candidato, vos sabés, soy radical, a mí no comulgo muchas veces con los principios del peronismo, pero lamentablemente hay un candidato que está planteando cosas que son por fuera de los grandes consensos de la democracia. Y yo invito a la gente a que lo piense muy bien. Yo entiendo que no hay que votar a Milei, y lo digo así porque me parece que estos temas hay que decirlo, hay que hablarlo. Me incumbe desde mi función de gestor de la política ambiental, me incumbe desde mi función de docente de la universidad pública y obviamente como ciudadano. O sea, yo entiendo que muchas veces la gente está cansada, pero no podemos creer de que no se puede estar peor. No es un salto al vacío, no podemos avanzar en siempre esa podemos estar peor. Y se puede, también se puede estar mejor. Sí, por supuesto. Y estoy convencido que podemos estar mejor. Y me parece que el camino no es hacer una anarquía o un tiro todo. Es una anarquía de derecha. Exacto, a eso siento yo, ¿no? No podemos ir a que nada de lo que tenemos es valioso, porque hay muchas cosas con las que funcionamos y muy bien a nivel de país, a nivel mundial. Tal vez hay un montón de cosas, a mi parecer, que tienen que ser cambiadas y tienen que ser modificadas y ajustadas tal vez, pero no es con una política totalmente de descontrol y de negar que haya un cambio climático cuando el mundo se reúne en función de proteger lo que queda del planeta. Sí, lamentablemente es ese modelo que plantea Milei el que nos llevó a esto, porque no es verdad de que estos sectores nunca gobernaron. Digo, es la concepción de la propiedad privada y del crecimiento económico sin, desmedido y a ultranza, sin ver las consecuencias de lo que sucede alrededor. Exacto. Ese es el modelo que se está planteando. Entonces, no es algo que no existió, es un modelo que imperó y es el que nos llevó hacia donde estamos. O sea, porque a mí me dicen, ¿y cómo estamos a nivel ambiental, a nivel global? Estamos muy mal. Muy mal. O sea, hay muchas iniciativas, pero la realidad es que tenemos 3 grandes crisis, una que tiene que ver con la ebullición global, la otra tiene que ver con la pérdida de biodiversidad y la otra con las causas de contaminación que se dan en lo local permanentemente. Están todas entrelazadas, obviamente, están interrelacionadas, pero si estamos así y hay movimientos que nos están llevando a generar un replanteamiento, como por ejemplo la Corte Suprema de la Nación, la Corte Suprema de Brasil, que están planteando un nuevo modelo de derecho, nosotros no podemos retroceder en ese sentido, claro, con lo que nos ha costado
instalar la el conciencia, debate. el debate y que cada uno desde su lugar empiece a pensar en cuidar el pedacito en el que habita, ¿no? Claramente, o sea, no podemos votar por odio. O sea, eso es algo que tenemos que tener en la cabeza. Tenemos que pensar muy bien lo que vamos a hacer. Si no nos da el estómago, porque, bueno, nosotros entendemos las opciones no son las que más nos gustan para una gran cantidad de la sociedad, pero bueno, también está el voto en blanco, digamos. O sea, hay que buscar una alternativa para sentirse cómodo con lo que uno quiere hacer. Sí, no ir contra nuestros principios, pero tampoco dejar que avance algo que está tan a la Sí, antípodes, sí, con una ¿no? propuesta de destrucción, porque Sí. es lo que se plantea básicamente. Entonces, yo apelo a eso y a que los jóvenes principalmente puedan pensar muy bien. No van a votar un meme, no van a votar un dibujito. No, claro. Estamos hablando de una persona que tiene una actitud absolutamente violenta, que hizo una campaña con una motosierra, que hoy no hacen nada para no ir hacia atrás, porque hoy la campaña es no mostrarse. Sí, exactamente, hoy Para no mandarse para no, ninguna. claro, hay que Y retraer bueno, todo por otro lado, es entendible, mucha gente está muy cansada, el país sí, la queda economía ahí. nos ha costado en estos últimos tiempos, no fluye como a lo mejor nosotros estábamos acostumbrados en generar negocios o hacer nuestras inversiones. Sí, todo eso es entendible, pero acá tenemos en juego que no solamente la economía, sino también matar los recursos, los pocos recursos que tenemos. Imagínate una explotación mineral descontrolada, No, no, es contamina increíble. todos los ríos y nosotros bebemos agua de nuestro río. ¿Cómo vamos a hacer para, si contaminamos los ríos, con el residuo que queda de los minerales mal tratados? Bueno, hay temas que son muy básicos, digo, existen, obviamente, hay que generar estudios de impacto ambiental, hay que generar auditorías, hay que fomentar la participación pública. Pero eso lo hace el Estado. Eso se hace desde el Estado con Claro. participación de los distintos sectores y esas políticas no pueden abandonarse, tienen que profundizarse porque todavía ni siquiera está. Mira, Ni siquiera están puestas en la práctica como agenda necesitamos. climática es Sí, la agenda del capitalismo, no claro. es la agenda del socialismo. Porque cuando hablamos de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, no es la agenda cubana que se impuso por sobre el resto de las naciones. Es la agenda capitalista para poder avanzar en un modelo de desarrollo posible, más atemperado. Claro. Entonces no podemos engañarnos en pensar de que esto es para involucionar o para ponerle el freno a algún avance económico. Al contrario, está hecho para que se pueda seguir gestionando, pero teniendo determinados cuidados que si no los tenemos, nos vamos a encontrar con que los recursos naturales son finitos. Sí. El planeta es finito. O sea, el 90% de la población mundial respira aire de mala calidad. ¿Y qué podemos hacer? O sea, vos decís, se contaminó el agua, bueno, no la tomo, me compro una botellita de agua. Sí, pero ¿dónde No te sacamos podés eso? comprar una botellita de aire. No, claro. Y aparte, ¿dónde compras esa agua que tiene que estar en esas condiciones? Por eso, Porque va a llegar. ¿Qué pasó con Uruguay? Un ejemplo muy reciente, totalmente. que se quedaron sin agua potable. Y ahí entra en crisis todas las instituciones, ¿no? Porque ahí no hay sálvese, no hay política, no hay nada que te reemplace que vos no tengas agua para darle a tu hijo. Claramente, son todos temas que son muy preocupantes. Hay que seguir, obviamente, avanzando, hay que seguir peleándola. Hay que seguir trabajando para que se pueda generar un crecimiento económico, pero con bienestar social y, por supuesto, con la protección ambiental y por el cumplimiento de las normativas. Exacto. Porque digo, nosotros tenemos una constitución nacional, tenemos un código civil y comercial, tenemos leyes de presupuestos mínimos a nivel nacional y dicen todo lo contrario de lo que dice se plantea desde esta campaña. línea. Sí. Y por otro lado, tan difícil es lograr la implementación de estas normativas. Muchas veces el propio Estado que plantea la protección de estas cuestiones no avanza en el cumplimiento de las normas. Bueno, cuando el Estado no avanza en el cumplimiento de las normas, el privado no las cumple porque no lo controlan. ¿Qué necesitamos hacer? Y bueno, ahí tiene que entrar una justicia que pueda volver a un equilibrio entre la realidad social y la norma. Para eso nosotros desde la universidad hacemos planteos
políticos y propuestas permanentemente. Entonces me dicen, bueno, ¿qué necesitamos? Y yo creo que necesitamos una justicia ambiental en la provincia de Santa Fe. Sí. Es un proyecto que estamos trabajando no solo desde la universidad, sino también desde el Colegio de Abogados de Rosario. Y consta de tener jueces especializados en materia ambiental Claro. y fiscales que puedan investigar las causas con concepción ambiental. ¿Qué vamos a hacer con eso? Es una preparación especial que tienen que tener. Por supuesto, la problemática ambiental tiene su propia lógica, su propia idiosincrasia, su complejidad a la hora de la elaboración de la prueba, son equipos multidisciplinarios y si no... Estamos recién empezando el camino, ¿no? Estamos en un camino que recién empieza, hace 50 años Sí, que sí. debatimos las cuestiones ambientales. Pero recién se empieza claro, a tomar medida que exista una justicia ambiental, por ejemplo. Estamos en ese proceso y quizás pueda demorar 2 años hasta que logremos que esto exista efectivamente, pero estamos en ese camino, lo estamos trabajando. ¿Y qué pasa si esto no se resuelve? Y la gente se muere. Claro. O sea, no es que no pasa nada. Tenemos este caso de Cere, una nenita de Xioma, 1 año, donde no hubo una remediación, donde hubo fábricas de baterías, se contaminaron las napas, y la nenita de 1 año se murió. Claro. O sea, no es que no pasa nada. Bueno, y esos temas hay que tenerlos en cuenta, no hay que invisibilizarlos. Y la producción también depende de tener un ambiente que esté sano, porque nosotros durante estos 3 años vivimos una de las peores crisis, porque no se pudo levantar una cosecha, porque las cosechas rendían la mitad y hasta era difícil sacarlas. ¿Y cuál fue el costo que tuvo en la contratación de barcazas para poder sacar hasta la desembocadura del río, el cereal, que venía con mucho menos densidad, porque no podían entrar los barcos? Y eso lleva todo un montón de problemas, porque por ejemplo las terminales portuarias tienen que tirar el cereal de mucho más arriba, genera polvo, los vecinos del barrio se enojan. Quejan, o sea, claro, sí. Está todo relacionado, tal cual. Sí, es como, como las piezas de un reloj, que todo tiene que encajar y si algo lo altera, terminamos no solamente con estos problemas, sino a veces con la pérdida, como en caso de la criatura, perdemos seres queridos, ¿no es cierto? Claro, si nos ponemos a pensar que estos fenómenos de niño y niña se dan por un fenómeno que se genera en el Océano Pacífico porque el viento sopla de la cordillera para un lado o para el otro, y eso te determina el clima y la cantidad de agua que vas a tener en la región, en un contexto de crisis climática, porque no es que el niño o la niña se generan por el cambio climático, pero en un contexto de crisis climática, después te determina todo el resto del proceso. Entonces, tenemos que tener presente estos problemas. Matías, vamos a estar más en contacto, dialogando más sobre este tema, porque nosotros debemos concientizar y debemos tener en cuenta que se viene una etapa complicada, que se viene una etapa de mucho calor, de muchas lluvias, de cambiar algunos hábitos, sobre todo de cuidados hogareños, y también de no solamente producción, sino de cómo nos vamos a plantar ante una ola de calor de 50 grados, por ejemplo. Entonces, creo que la sociedad necesita más información y bueno, nosotros estamos para eso y creo que una palabra autorizada como la tuya tiene que estar en este tema, ¿no? Es muy importante la función del periodismo porque así se van instalando los temas paulatinamente. Nosotros vamos a tratar de generar la mayor y mejor cantidad de información pública ambiental para que esté al servicio de la comunidad. Es la intención de la universidad estar siempre generando proyectos e información que tengan valor, utilidad. Y como siempre decimos, la única manera de lograr la sostenibilidad ambiental es a través de una fuerte transformación en la conciencia individual. Cada uno tiene cosas para hacer, pero también tenemos que lograr desarrollar acciones colectivas, o sea, porque por más que cada uno tenga la potestad de hacer cosas, necesitamos asociarnos, pero sí o sí se necesitan políticas públicas de sostenibilidad ambiental, decisiones políticas para políticas públicas de sostenibilidad ambiental que permitan y garanticen desarrollarlas. Porque recursos si no, también. No se van a, recursos, son recursos. Matías, muchísimas gracias. Muchas Matías Bueno, secretario de Política Ambiental de la Facultad de Rosario, la UNR. Nosotros vamos a un poquito de música, tanda, y cuando volvemos, si nos queda tiempo, no nos queda. Bueno, para mañana te vamos a prometer la entrevista que hicimos con Eduardo Bussi,
sobre el apoyo que da el radicalismo a Sergio Massa, esta campaña que se está cerrando esta semana.